Las 11 y 37 minutos de la mañana, 10 y 37 minutos en Canarias, a través de cadenaser.com, como cada martes, pueden ver en imagen nuestra cata de hoy. Bueno, nuestra cata hoy es un ejercicio de coctelería, Juan, que, sí. Hombre, quiero decir, los cócteles excelentes los hacen los profesionales. En nuestra casa, ¿qué podemos hacer? Pues a veces combinados, ¿eh? Y hay una diferencia entre un cóctel y un combinado. Sí, pero al final es como la cocina, es decir, lo que no podríamos hacer a lo mejor en nuestras casas es montar un bar, porque no tenemos los recursos, sobre todo de capacidad. Pero poder hacer un buen cóctel igual que podemos hacer una buena paella, un buen arroz y tal, sí. Entonces, nos hemos traído a Juan Carlos Muñoz, campeón de España varias veces de Madrid, de coctelería, un gran amigo, para que nos cuente, como bien decías, la diferencia entre un cóctel, por ejemplo, y un combinado. Sí, al final es lo que tú comentabas. La diferencia fundamental es que en un combinado vamos a utilizar siempre dos solo ingredientes y uno de ellos normalmente será un carbónico. La diferencia es el que el cóctel se utilizan diferentes ingredientes para que el resultado final sea óptimo para el consumo del candiente. Ajá, esa es la gran diferencia entre un cóctel y un combinado. Cuando dices carbónico es algo con gas. Sí, exactamente. Vale. Ya sea gas añadido o inyectado, o sea gas natural propio del manantial del agua donde se saca. La primera pregunta que yo tengo con esto de los carbónicos es lo de lo típico ahora que en algunos sitios ves que se pincha el tapón, se sale la tónica disparada ahí como... ¿Es una aberración técnica? No. Sí, yo voy totalmente en contra. Al final tú cuando utilizas cualquier combinado, ya sea un refresco de tónica, un refresco de cola, un refresco de agua, lo que queremos es que le proporcione ese gas que le hace más refrescante. Si le elimino porque la fuerza sale y se desprende la burbuja y se combina con el oxígeno, al final me quedo sin burbuja. Por lo tanto, no existe el refresco. Sí, es un error. Claro. Yo tengo algunas dudas, Juan, sobre los combinados. Ahora hablamos de cócteles, porque uno va a un bar, pide un combinado y más o menos lo prueba y dice, pues me gusta o no me gusta como lo han hecho. Pero supongo que hay algunos elementos a tener en cuenta y comunes. Por ejemplo, hablamos de un gin tonic. ¿Se utiliza rodaja de limón o no? ¿Es mejor corteza? ¿Se le echa un poco de zumo de limón o no? ¿Es mejor esto que se hace con las pinzas o la corteza que supuestamente hace...? Utilizar el zest. Al final es que depende todo del destilado fundamental que nosotros utilicemos. Hay en algunos casos que le viene muy bien el perfumar, haciendo el gesto del twist. Hay en otros casos que le viene muy bien echar gotas de zumo y hay algunos otros casos que no le viene bien ni el zumo, ni la corteza, como tú comentabas, ni nada, solo con otros diferentes ingredientes o agentes botánicos como es la casia, la angélica, el enebro, etcétera, etcétera. Uy. Pero claro, eso ya dependiendo para sitios muy profesionales, porque pues póngamelo con enebro y dicen, ¿okay? Es modificar tu tendencia orden de plantas en casa y que transformarlas en las plantas orientadas a hacerte los combinados. Por ejemplo. Bueno, hablemos de los cócteles, que los hay de muchos tipos. Que nos por ejemplo, las grandes familias de cócteles, Juan Carlos. Sí, se dividen fundamentalmente en tres, que es el trago corto, el trago largo y el trago de media tarde o long drink. Al final, cuando nosotros tomamos un trago corto puede ser aperitivo o digestivo. Bien, antes de comer o después de comer, ya sea al mediodía o sea por la noche. Y luego tenemos los tragos largos, que son aquellos que van mezclados o combinados, que los mezclados son pues un Blood McGee o Bloody Mary, y en trago combinado como podría ser un gin tonic, que son tragos o de media mañana o de media tarde. Perfecto. Entonces siempre verás que tomamos la ingesta del alimento como previo o después de tomar un cóctel. ¿Hay combinaciones de bebidas que puedan ser al mismo tiempo trago corto y trago largo? O sea, por ejemplo, estoy pensando en la ginebra, que puede ser con el ingrediente de un martini, ¿no? Exactamente. La ginebra, por ejemplo, que es uno de los destilados más versátiles que existen dentro de la coctelería, podemos hacer un dry martini, por ejemplo, trago de aperitivo, o podemos hacer un gin fizz, que es un trago de media tarde o de media mañana. ¿Cómo es uno y otro? Porque yo me sé los nombres, pero no me sé los ingredientes. El cóctel martini, porque al final el cóctel es un martini. Lo que pasa es cierto que aquí en España utilizamos el dry martini para significar cóctel y un martini para significar un vermut. Muy bien, comercialmente se aprovechó Martini del nombre para utilizar el nombre del cóctel dentro de su marca. Pero al final, cuando tú llegas a otros países y pedimos un martini, es un martini cóctel. No existe el martini como marca comercial. Vale. Pero sí, un dry martini o martini cóctel lleva unas gotas de vermut seco o 1,5 centílitros máximo y 5 centílitros de gin, de ginebra. ¿Y el otro, el gin fizz? Y el gin fizz es zumo de limón natural con azúcar y se agita en coctelera y se termina de llenar con agua carbonatada soda. Hay dos cocteleras ahí que son diferentes. Sí.
Cuéntanos. Bueno, esto al final es un poco, este es un diseño bambú, es una coctelera tradicional de 3 cuerpos y al final estamos jugando un poco con el diseño, ¿vale? Esta coctelera sería más una coctelera para exhibir que para trabajar con ella. Al igual que esta, es una coctelera bolo, en la que también se divide en 3 cuerpos, pero también es una coctelera para exhibir. Una de las cosas que me he olvidado antes comentar es el tema del alcohol que decíais antes. Nosotros en coctelería nunca utilizamos más de 7 centilitros de alcohol por trago, nunca. Claro. ¿Vale? Nosotros a la hora de hacer coctelería no intentamos embriagar, intentamos sacar el mayor rendimiento y sobre todo el mayor sabor de cada uno de los ingredientes que utilizamos para hacer el cóctel. Vamos, que el botellón es otra cosa, Pedro. No, ni tanto, tanto. Ciertamente. Oye, me recuerda esta costelera a los Barbapapá. ¿Tú te acuerdas de los dibujos? Claro. No. Bueno, bien, vale, bien, ya está, ya me acuerdo. Vamos a hacer una cosa, ¿te dejamos preparando el qué exactamente? Pues vamos a hacer 2 tragos. Vamos Bien. a hacer un trago con vodka Carlson, que va a ir con un refresco de lemon beer, que es impresionante. Es un ginger que trabajamos, una burbuja muy fina y que lo que hace es resaltar los aromas de esta patata que comentaba antes nuestro amigo Óscar. Y luego vamos a hacer otra con Magellan, que esta va con Better Lemon, que es un trago muy parecido al Tom Collins, pero que en la copa de martini con hielo está francamente bueno. ¿Qué mundo? A mí como si me hablara en chino. Quiero decir que me está contando nombres de cócteles que yo jamás he probado, vamos. Y si nos da tiempo vamos a preparar otro con Citadel, Vale. que es un aroma enebro, un aroma fresco, un aroma balsámico que también queda muy bien. Pues nos ponemos con ello. Venga, a ver si nos da tiempo. Hablemos de los caballos, Fernando, de la atracción de los caballos. Este reportaje que, en fin, tengo aquí, el enigma del caballo, el misterio, el asombro, la fascinación, todos los sentimientos y sensaciones que un animal magnético despierta en nosotros. Bueno, y ese es el objetivo de este reportaje, en fin, y de todo lo demás que contáis aquí, porque claro, en torno al caballo no solo está el animal, están las carreras de caballos, los productos que se venden para aquellos que les gustan los caballos o que hacen hípica. Cuéntanos. Hay un universo que requeriría no ya un número especial de la revista completamente dedicado a ello, sino enciclopedias, que las hay también. Es decir, el mundo del caballo es un mundo vinculado al hombre de siempre y es un mundo que ha recorrido lo que antes mencionábamos, digamos, desde las utilidades para la batalla y así se consideraba el tanque, ¿no?, de la época del caballo, desde ese momento hasta las utilidades, digamos, agrícolas y de auxilio a la vida, hasta llegar a los tiempos presentes en los que el caballo ya no tiene ninguna de esas funciones, sin embargo tiene una función sobre todo recreativa y deportiva. Y entonces coincide que en el número de septiembre, antes decíamos octubre, no, en el número de septiembre de Gentleman hemos publicado un dossier que es una aproximación, porque insisto que es un mundo inacabable, coincidiendo con 2 acontecimientos, uno fuera y uno dentro, que nos parecen muy relevantes. Uno es la celebración de los campeonatos de los Juegos Olímpicos Ecuestres en Lexington, Kentucky, que ya se celebraron en 2002, por ejemplo, en Jerez, y luego podemos hablar de Jerez y de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, y que son campeonatos de salto y de doma, básicamente, aunque los americanos han introducido algunos elementos más cercanos al rodeo y estas cosas, pero básicamente, históricamente, son de salto y doma. Y el otro gran acontecimiento, y esta es la primera vez que ocurre y se celebra en Madrid, es la primera subasta de caballos de primera fila deportivos que se celebra en Madrid entre el 4 y el 11 de septiembre y que no se ha celebrado nunca, a diferencia de lo que ocurre en Alemania o en otros enclaves donde es una práctica habitual. Sí está claro que se venden caballos, etcétera y tal en España, pero nunca ha habido una subasta como tal, y una subasta además con presencia de caballos de distintas nacionalidades. Has mencionado Jerez. Jerez es obviamente el lugar fundamental del caballo en España, porque ahí es donde Álvaro Domecq impulsó e instaló la Real Escuela Española de Arte Ecuestre, que tiene su origen en aquella campaña, en aquellos espectáculos que él mismo organizó de Así danzan los caballos andaluces, que todos podemos recordar un poco, y que luego dieron lugar a la creación de la Real Academia, que compite como gran, digamos, centro de entrenamiento de caballos y de mantenimiento también de conceptos de doma con la Escuela Española de Viena, que se llama española no solo porque en su origen estaba nutrida con caballos españoles, aunque ya no es así, sino porque los elementos de doma y las prácticas de adiestramiento de los caballos siguen siendo exactamente los mismos que desde el siglo XVI, cuando Felipe II empezó a crear el germen de lo que luego serían estas academias, pusieron en marcha. Es decir,
hay una pasión por la raza española que está recuperada después de episodios como la peste quina, etcétera, y hay una recuperación de esa raza que está valoradísima en estos momentos y que compite con las mejores razas inglesas y alemanas en todo el mundo. Y luego además las grandes firmas del lujo. Del lujo, claro, es decir, Hermès nació, que es la gran, es decir, nació en 1837 para servir al caballo. Es decir, Hermès es una marca que sigue manteniendo en sus carrés, en sus accesorios, todos los elementos que están alrededor del mundo del caballo. Es el cuero, es los dibujos, esos son los motivos y es también todo el bloque de accesorios. Entonces, partiendo de ese concepto, Hermès ha creado una marca de lujo global que, sin embargo, no renuncia a eso porque hay un elemento también de estilo, ¿no? Y de refinamiento de la vida en el caballo, en la cercanía del caballo y en el disfrute del animal, ¿no? Y las carreras de caballos en Dubái, por ejemplo. La verdad es que esta mañana hablábamos con un arquitecto español que se encarga de hacer un camellódromo en Qatar. Porque allí hay carreras de camellos. Por cierto, yo no sabía que no había jinetes, ahora van unos robots encima. Sí, y los robots los controlan con un mando a distancia. Es una cosa tremenda. Como los de la feria, ¿sabes? Aquellos que tiran las pelotas. Bueno, sí, más o menos. Y es verdad, los camellos. Uy, eso era terrible. Yo nunca ganaba. No, yo tampoco, pero era divertidísimo. Divertidísimo. Que se movía dependiendo de dónde cayera la bola. Eso. Bueno, las carreras de caballos, que allí, por ejemplo, en los Emiratos tienen mucho predicamento. Claro, entonces en Dubái plantearon hacer, como todas estas cosas megalomaníacas, el mayor hipódromo del mundo en medio del desierto. Y entonces empezaron a construir el gran complejo de Dubái, que se llama Meidán, y que entonces es un gran complejo que no solo tiene la cuerda, que es como se llama, digamos, la pista por donde corren los caballos, más grande, más ancha y más enorme del mundo, con las tribunas más descomunales, con las asistencias, pero encima tiene además un complejo con canales de agua privados, hoteles, spas, campos de golf, etcétera. Claro, la crisis ha detenido un tanto la construcción, claro. Pero sin embargo, es decir, esperemos que no llegue al punto fantasmal de llegar al desierto y encontrarnos unas inmensas gradas que están vacías porque ya no hay ni caballos ni nada, ¿no? Bueno, a ver, que ya tenemos aquí los cócteles, esta combinación que tiene muy buena pinta, ahora la probaremos. Óscar, hablemos de los ingredientes principales, por un lado ginebra y por el otro el vodka. Empecemos por el vodka, que decías, 7 patatas. 7 variedades de patata. 7 variedades de patata, además es patata virgen, que es la mejor patata virgen de Suecia, de la zona de Cape Biar. Con curvas. Eso, con curvas. Curva, la patata sobre todo. Virgen, la patata virgen. Sobre todo con curvas, señoras. Y la verdad que es una receta de hace muchos años, de cuando se elaboraba así el vodka en Polonia. Sabéis que el vodka generalmente se hace con destilación, hiperdestilación del cereal, y Carlson solamente se hace con una destilación y pasada por 50 platos en una destilación continua. Este que te hablando es el vodka. Eso es el vodka, Carlson, y mezclado con ginger beer de Fever Tree. El ginger beer, al igual que el ginger ale, está aromatizado con 3 tipos de jengibre. Los 3 tipos de jengibre proceden de Nigeria, de Costa de Marfil y de Cochín, ¿no? El famoso jengibre cochinilla. Y además tiene más que el ginger ale y por eso te queda un ligero sabor a pimienta al final. Sí, no, es verdad. Hemos traído también la ginebra Magellan, como te decía. La Magellan es una de color azul, es muy fashion. Le hemos puesto a Marc, yo creo que se la ha puesto Juan Pozuelo. Sí, no creo que sea fruto de la casualidad. Es azul. Claro, pero es azul de verdad, porque hay otra ginebra que no creo que es una la azul, botella es la azul, botella, exactamente. Claro. En este caso es líquido, es azul. ¿Por qué? Porque ese aroma, ese color se lo suministra un lirio que se llama iris, porque se utiliza la raíz y la flor, lo que es el pétalo de ese del lirio, ¿no? Y la ginebra Citadel, que como os decía es una ginebra francesa que se elabora mediante una receta de finales del siglo XVIII, 1771 concretamente, cuando Luis XVI dio derecho en Dunkerque a unos visionarios franceses para que elaboraran esa receta, ¿no? Se hace con 4 destilaciones, tiene 19 especias y además 4 destilaciones en alambique de cobre, como antiguamente. Nace allá por la década de los 80 del siglo XX, de 1980 y algo, y es una producción limitada, completamente artesanal, y se hace, como te decía, basada en la receta original de estos visionarios franceses que allá por el siglo XVIII lo hicieron, ¿no? Es una ginebra con 19 especias, como te decía,
que para que no maceren se añaden después de la tercera destilación, en la cuarta destilación, y lo que hace es una ginebra que te da un olor intenso a enebro, a limón, pero luego conforme va pasando el tiempo te da notas especiadas y canela, y es como si estuvieras también en un jardín en primavera, ¿no? De flores. Es increíblemente buena. Yo estaba pensando que, claro, está bueno. Elaborado de la forma que lo elabora Juan Carlos, tomado tranquilamente en un sitio pues como los que nos ha descrito Fernando Omar este verano, ¿sabe diferente una combinación de ginebra y vodka con tónica a las tradicionales que yo recuerdo que se tomaban en algunos bares? Bueno, no, claro. Pero esto me lleva a confirmar la importancia del... Espero que se me permita la expresión, del refresco, entre comillas, ¿no? Que usamos para la combinación. Sí, cierto es. El refresco al final es uno de los ingredientes básicos de la combinación, por lo tanto, a mayor calidad del refresco, por supuesto que el combinado es mejor. Y en este caso, trabajar con estos refrescos es mucho más fácil de conseguir un buen resultado y más fácil para el bartender o para el barman el poder hacer diferentes combinaciones. Y me parece también fundamental lo que contabas de la cantidad de alcohol que se emplea en un cóctel. Sí, al final todo va medido porque en cuanto que es como si hablásemos con Juan, evidentemente, si le decimos, ¿y qué cuánta sal se echa? Pues echa una determinada sal y nosotros utilizamos un determinado azúcar. En un aperitivo no podemos echar nunca más de 2 gramos de azúcar por litro. ¿Y cuánto tenemos que echar de agua para hacer un guiso? Pues lleva un determinado agua, pues aquí el hielo también. Si nosotros al final hacemos coctelería, pero de otra manera, ellos utilizan ollas a presión, nosotros utilizamos cocteleras, ellos utilizan fuego y nosotros hielo, y ellos utilizan sólidos y nosotros líquidos. Pero al final el resultado es igual. ¿Qué mejor cóctel que no es un gazpacho? Sí, al final es una combinación. Mira, nunca lo había pensado así. Es un cóctel, al final es diferentes ingredientes obteniendo un resultado final óptimo para el consumidor, ya sea en líquido o en sólido, cosa que nosotros estamos ya pues empezando a hacer diferentes texturas dentro de la coctelería. Fíjate si tiene razón Juan Carlos en lo que dice, que de hecho para un tipo de ginebra o vodka, como en este caso tan super premium, el mixer tiene que ser de la misma calidad, porque no valdría utilizar cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, Fever Tree lo que hace es hacer el maridaje perfecto de estos combinados, porque lo que utiliza son ingredientes también naturales y no utiliza ni conservantes, ni aditivos, ni colorantes, etcétera. Es decir, por ejemplo, la tónica está elaborada con agua mineral, con quinina natural y con azúcar de caña, ni siquiera tiene azúcares añadidos, y así el resto de productos de la gama Fever Tree, ¿no? Entonces, claro, utilizar una ginebra como Citadel o como Magellan o el Carson como un vodka de patata único prácticamente, pues necesitas utilizar un mixer de la misma calidad. Pues como el tinto de verano. Sí, no valdría. Claro, no, sí, decides utilizar un crianza estupendo para luego mezclarlo, claro, con un poco de gaseosa. Si no mezclas, por lo menos habría que buscar quizá sí, la mejor gaseosa del mundo. No, sin duda. Es decir, que vamos, yo cojo una ginebra de estas, o un vodka, o un buen whisky, en fin, lo que sea, y le echo, como se dice en mi pueblo, una tónica marca La Bandurria, pues ya la estamos fastidiando. ¿En tu pueblo de tónica La Bandurria? No. Bueno, no, lo de La Bandurria marca Nisu. Eso, Nisu. Pero es bonito, Es que no, lo de La Bandurria. Tónica La Bandurria. Tónica La Bandurria. Como nombre comercial te seguro que funcionaría. Tónica La Bandurria. Ya verás que refrescante. Y ya está. Pues no, lo de La Bandurria se usa para todo, para una tónica o para un coche. Es decir, es como una... Es que si os dais cuenta, en el caso de la tónica, la burbuja es muy sutil, es fina, es elegante, y además no mata el sabor de la ginebra premium. ¿No? Y no da acidez, perdona. Por Esto del supuesto. Fever Tree lo que tiene que no da acidez luego. ¿Sabes? Claro. Que como te digo, que hay Lo según sé. qué tónicas, Lo que sé. estás 3 días pensando en el cóctel. Permitidme una cosa. Y con esta no. Ya no tengo más tiempo. Ay, qué pena, Y lo que sí Pedro. quiero es daros las gracias por el verano. A Fernando, que nos ha acompañado todos los martes. A Marc, que nos ha A ti. acompañado cuando Muchísimas gracias. no estaba fuera de España. A Juan Pozuelo, gracias Juan. El mejor verano posible. Un placer. Siempre. Aquí, al calorcito de la radio. Y gracias a Óscar, que le ha cogido mucha afición. Te prometo que ha sido una de la experiencia radio. increíble. Y te agradecemos que te hayas venido aquí cada martes a acompañarnos y a Muchísimas soportarnos. gracias. Y gracias, Juan Carlos, por Muchas gracias. enseñarnos cosas hoy de los cócteles. Las 11:56, 10:56 en Canarias. Todavía después de las 12 nos queda otra media horita. Ya llegará el tiempo de las despedidas después. Hasta ahora.